¿Hay un diseño inteligente detrás de la naturaleza? El día de hoy trataremos de responder esta pregunta mediante la sucesión de Fibonacci. Antes de hablar de la sucesión de Fibonacci, hablaremos del matemático Fibonacci. Leonardo de Pisa, más conocido en el mundo de las matemáticas como Fibonacci, nació en Pisa, Italia, alrededor de 1175. Su padre era un mercader diplomático que viajaba sin descanso en representación de la República de Pisa. Gracias a ello, Fibonacci tuvo ocasión de entrar en contacto con comerciantes de la cuenca mediterránea que eran portadores de tradiciones matemáticas de muy diversas culturas. En el curso de sus continuos viajes, Fibonacci aplicó su talento y capacidad de síntesis para fusionar muchos de esos conocimientos matemáticos. Su fama creció de tal forma que alcanzó gran influencia entre los matemáticos de la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Federico II. En el año de 1202 publicó un tratado de matemática, el Liber Abaci o Libro de Ábaco. Si bien es cierto, Fibonacci actualmente es muy conocido por esta famosa sucesión, pero su legado más importante fue el de introducir de forma efectiva la notación posicional y los números indoarábicos en la aritmética europea. Fibonacci no fue el primero en adoptar las ventajas de esta numeración, sin embargo contribuyó con su prestigio a que fueran adoptadas de forma generalizada por los matemáticos occidentales. En este libro describe las reglas elementales para sumar, restar, multiplicar y dividir, semejante a lo que nosotros utilizamos hoy en día, y en las que se puede apreciar las grandes ventajas del sistema de notación posicional. Además, proporcionaba procedimientos y técnicas de contabilidad muy útiles para las transacciones mercantiles, como cambios de divisa o cálculos de intereses generados por los préstamos, muy útiles para el comercio de ese entonces. Pues uno de estos problemas que él menciona en el libro es el que da origen a la ya conocida sucesión de Fibonacci, que en la actualidad lleva su nombre. No podemos afirmar que fue Fibonacci quien inventó esta sucesión, porque hay libros y autores que datan de muchos años atrás de la publicación del Liber Abaci, donde ya lo presentaban. Sin embargo, podemos afirmar que fue Fibonacci quien contribuyó a que fueran tomados por muchos autores posteriormente para sus tratados de matemática y así lograr hacerse famoso. Pues el problema del que hablamos era un problema de conejos. Como sucede muchas veces en la historia de las matemáticas, el principio de todo es un humilde problema de apariencia bastante trivial, que en este caso decía más o menos así. Un hombre acomoda una pareja de conejos en un recinto vallado. La pareja de conejos engendra una pareja de retoños macho y hembra y solo una cada mes. La nueva pareja a su vez engendra otra pareja a partir del segundo mes de vida y así sucesivamente. Y la pregunta era cuántas parejas de conejos habrá al cabo de n meses. Suponiendo que no muere ni se escapa ningún conejo, algo muy ideal, pero práctico para que los lectores se pudieran ejercitar en el uso de los algoritmos de su nueva aritmética. Como podemos observar aquí, van apareciendo los números de Fibonacci, los cuales se puede explicar de una manera muy simple, empezando con los términos 0 y 1 y a partir de ahí vamos sumando los términos anteriores para conseguir el siguiente. 0 más 1 nos da el 1. 1 más 1 nos da el siguiente, que sería 2, y 2 más 3 nos da el siguiente, que sería 3, y 2 más 3 nos da el siguiente, que es 5, y 3 más 5 nos da el siguiente, que sería 8, y 8 más 13 nos daría el siguiente, que sería 21. Y así sucesivamente. Esto se podría definir con una fórmula, que sería el término enésimo es igual a la suma de los dos términos anteriores, para todo n mayor o igual a 3. Bueno, esta sucesión es sorprendente también porque está relacionado con el número phi, el número áureo, que es un valor aproximado al 1,618033, y el 2 no. La relación se debe a lo siguiente, que si tomamos dos números consecutivos de la sucesión a partir del 3, y lo dividimos entre el anterior, nos dará un valor cada vez más aproximado al número phi. Por ejemplo, el 3 entre el anterior, que es el 2, nos da un resultado de 1,5 y el 5 entre el anterior, que es 3, nos da el 1,66 de la misma manera,
El 8 dividido entre el 5 nos da 1,6. El 13 dividido entre el 8 nos da 1,625 y así sucesivamente. Aquí nos podemos dar cuenta que mientras los números de la sucesión van creciendo ilimitadamente, el cociente entre dos consecutivos se aproxima más y más a la razón áurea, lo que podemos expresar como el límite de un término de la sucesión entre la anterior. Cuando n tiende al infinito, es un valor que se aproxima al número phi. Entre las ilustres parentelas de los números de Fibonacci también se encuentra el triángulo de Pascal, sin duda uno de los ordenamientos más bellos de la matemática, relacionado con el cálculo de las probabilidades, y también se estudia para introducir, por ejemplo, el binomio de Newton o trabajar con números combinatorios. Esta relación es observable, pues si procedemos a sumar los números que aparecen en cada columna, obtenemos de nuevo la sucesión de Fibonacci. Pues bien, ¿y qué relación tiene la naturaleza y la sucesión de Fibonacci? Si uno sabe buscar con paciencia y atención, puede encontrar muchas huellas de los números de Fibonacci en el reino natural. Aparecen al analizar desde un punto de vista geométrico la morfología de multitud de seres vivos y objetos inanimados. En algunos casos no es posible descartar la posibilidad de que esto sea producto de la casualidad, pero tampoco debemos olvidar que al fin y al cabo las matemáticas constituyen el lenguaje en el que están escritas las leyes de la naturaleza. El primer caso que mencionaremos son de la distribución de las hojas en un tallo. La distribución angular de las hojas en una planta alrededor del tallo, según su estructura, presentan también una notable conexión con la sucesión de Fibonacci. En el número de giros horarios y antihorarios que hay que dar alrededor del tallo, hasta que una hoja quede exactamente en la vertical de otra, y el número de hojas que crece entre estas dos posiciones son números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Como podemos observar en este ejemplo, si damos 5 vueltas alrededor del tallo, obtendremos una cantidad de hojas de 8, dos números consecutivos de la sucesión. Esta organización muestra un principio de optimización, ya que con ella se garantiza que todas las hojas reciban la mayor cantidad posible de agua y luz solar a lo largo del ciclo diario. Los números de Fibonacci vuelven a aparecer en las flores, con otro disfraz, y es que son muchas las plantas con flores cuyos números de pétalos resulta ser un número de Fibonacci. Este hecho se presenta con diversos grados de precisión, es decir, hay muchas especies cuyas flores tienen un número fijo de pétalos siempre, mientras que en otras especies es el promedio de pétalos el que resulta ser un número de Fibonacci. No existe una evidencia empírica que apoye definitivamente el significado de la presencia de los números de Fibonacci en las flores, sin embargo no deja de ser llamativo su reiterada preferencia por estos a la hora de formar los pétalos. Aquí como ejemplos podemos ver un lirio, el cual cuenta con 3 pétalos, unas prímulas que cuentan con 5 pétalos, la chicoria con 21 pétalos, los delfinios con 8 pétalos, las marganitas que pueden contar con 13, 21 o 34 pétalos, y el ejemplo máximo de esto son los girasoles. Si miramos con detenimiento podemos ver que con sus pipas sigue una distribución ordenada, pues en un sentido hay 34, en el otro habrá 54, o si bien hay 55, habrá en el otro sentido 89 en girasoles más grandes. Pues al saber esta información me sentí con mucha curiosidad y salí a contar los pétalos de las flores que habían alrededor de mi casa, y en efecto la mayoría contaba con un número de pétalos que pertenecían a la serie de Fibonacci. Si tú sientes curiosidad, también puedes hacer lo mismo y te darás cuenta. Estos ejemplos también podemos encontrar en las piñas. Por ejemplo, en la piña de un pino podemos observar que las espiras hacia un sentido y hacia el otro son dos números consecutivos de Fibonacci, como en este ejemplo, hacia un sentido son 8 y hacia el otro son 13. Si tenemos en cuenta que el desarrollo de las plantas está dirigido por su código genético, podríamos concluir de las anteriores observaciones que muchas plantas tienen codificada en sus genes de alguna forma la sucesión de Fibonacci. Otro ejemplo es también en las falanges de los dedos,
es que están en proporción de 2, 3, 5 y 8, que son las medidas que casualmente nos permiten juntar nuestros puños de manera más cómoda o perfecta. Una imagen que seguramente te has topado mucho si es que has escuchado de la serie de Fibonacci o del número áureo es la concha de Nautilus, una bella estructura cuya relación debe a la siguiente explicación. Para entender esta relación dibujaremos dos cuadrados de lado unidad unidos por uno de sus lados y añadiremos un cuadrado de 2 unidades de lado sobre las dos anteriores, otro de 3 unidades de lado adosado a los anteriores y así sucesivamente, siguiendo el orden de los números de la sucesión. Luego dibujaremos las diagonales de cada cuadrado de esta manera, siempre empezando del punto donde terminó la anterior diagonal. Y si las unimos dibujando cuartos y circunferencia obtendremos la siguiente figura, el cual curiosamente es la forma geométrica que poseen las conchas de algunas caracolas marinas. La razón probable de esto hecho es la economía que rige la mayor parte de los principios naturales, pues crecer de este modo permite aprovechar la estructura existente de la caparazón para aumentar de tamaño armoniosamente. Aquí también la podemos observar en el crecimiento de una planta de aloe vera o en las terminaciones de algunas plantas. Si superponemos la misma imagen en la formación de un huracán, también podemos observarlo, o también en la forma en la que crecen y evolucionan los brazos de una galaxia en forma de espiral. Bueno, con todos estos ejemplos solo me gustaría terminar con esta frase del poeta romano Juvenal: nunca la naturaleza dice una cosa y la sabiduría otra.